Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a realizar la factorización de polinomios por el método de diferencia de cuadrados. Es importante recordar que este método de factorización utiliza la tercera fórmula notable, la cual establece que si una expresión es a cuadrado menos b cuadrado, se puede reescribir como el producto de dos binomios, a menos b por a más b. Es decir, al desarrollar esta multiplicación vamos a obtener la expresión del lado izquierdo. Pero como estamos factorizando, nosotros tenemos una expresión como la del lado izquierdo y buscamos obtener una como la del lado derecho. ¿Cuándo podemos aplicar el método? Bueno, solamente cuando el polinomio sea de dos términos, es decir, un binomio. Además que los términos están separados por una resta y cada uno de los términos se puede expresar como una potencia cuadrada. Veamos algunos ejemplos para que nos quede más claro la forma en la cual vamos a proceder. El ejemplo 1 pide verificar si el polinomio 4y cuadrado menos 36 se puede factorizar por el método de diferencia de cuadrados. Verificamos en este caso que se trata de un binomio, pues hay dos términos y además separados por una resta. Ahora debemos verificar si cada término se puede expresar como una expresión con potencia cuadrada, es decir, de la siguiente forma. El 4 se escribe como un 2 al cuadrado, el y ya está escrito como y al cuadrado y el 36 es un 6 al cuadrado. En este caso, como hay dos, por ejemplo, hay una expresión numérica y una variable y ambos tienen la potencia cuadrada, por propiedades de potencia se le puede escribir como 2y toda esta expresión al cuadrado y un 6 al cuadrado. Una vez que hemos escrito esta diferencia de dos expresiones cuadradas, vamos a identificar quién es el a y quién es el b. Veamos que en efecto hay un menos en el medio. El a sería la primera expresión que está al cuadrado, es decir, 2y. Y el b es la segunda expresión que está al cuadrado. Pero consideramos solo las bases, es decir, el a es 2y y el b es el 6. Y una vez identificado eso, simplemente aplicamos el método, es decir, a menos b por a más b. En nuestro caso, 2y menos 6 y 2y más 6. Por lo tanto, la factorización de este polinomio corresponde a esta expresión, 2y menos 6 y 2y más 6. En el segundo ejemplo también debemos verificar si el polinomio se puede factorizar con diferencia de cuadrados, este polinomio de acá. A simple vista pareciera que no, porque tiene una suma en el medio y necesitamos que sea una resta. Pero si lo reordenamos, ahora sí tenemos una resta de dos términos. Veamos si se puede expresar cada término como una potencia cuadrada. Puede resultar un poco difícil hacerlo de manera mental, pero por ejemplo, si colocamos el 81 en la calculadora como la raíz de 81, veremos que el resultado es 9. Y del 169 su raíz cuadrada es 13. Por lo tanto, podemos escribir esto como 9 al cuadrado y el 169 como 13 al cuadrado. Es importante que las variables tengan un exponente par. Y, por ejemplo, este x a la 4 se puede escribir como x al cuadrado y toda esta expresión al cuadrado. Y el m a la 6 se puede escribir como m a la 3, toda esta expresión al cuadrado. Pues recordemos que hay una propiedad que dice que si multiplicamos estos dos exponentes, obtendremos esta potencia. Y veamos que en efecto 2 por 2 me da 4 y 3 por 2 me da 6. Ahora, lo que queremos es una sola expresión al cuadrado. Por lo tanto,
escribimos el 9 y x cuadrado en un paréntesis y la potencia compartida, que sería el 2, lo ponemos por fuera. Igualmente aquí, ponemos el 13 y el m al cubo en un paréntesis y el cuadrado fuera del paréntesis. En este caso, ¿quién es el a y quién es el b? Bueno, el a sería el 9x cuadrado y el b sería 13m a la 3. Por lo tanto, como ya sabemos quién es a y quién es b, podemos expresar este producto, a menos b y a más b, que obtendríamos 9x cuadrado menos 13m a la 3 y 9x cuadrado más 13m a la 3. Veamos que prácticamente son la misma expresión, solamente varían en que el primer binomio tiene un menos y el segundo binomio tiene un más entre los términos. Por lo tanto, la factorización de este polinomio corresponde a este producto de binomios. Verificamos ahora si el polinomio 49w8 más u a la 2 se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Bueno, en efecto, se trata de un binomio, es decir, tiene dos términos, pero a pesar de que cada uno de ellos se puede expresar como una potencia cuadrada, lo que tenemos en medio de los términos es una suma y necesitamos que lo que exista es una resta. Por lo tanto, no podemos utilizar el método. En el ejemplo 4 tenemos 9x al cubo menos y a la 6. Tampoco lo podemos aplicar porque se trata de un binomio donde hay una resta, pero el primer término no se puede expresar como una potencia cuadrada, pues el 9 sí tiene una forma de expresarse como 3 al cuadrado, pero el x tiene una potencia impar. Por esa razón no lo podemos escribir como potencia cuadrada. Y en el último ejemplo tenemos el polinomio 16 novenos a cuadrado menos 49. Veamos que, bueno, en este caso la fracción la podemos escribir como potencia de la siguiente forma. El 16 se expresa como 4 a la 2, el 9 como 3 a la 2 y el a ya está expresado al cuadrado. El 49 se expresa como un 7 a la 2. Recuerden que si se les dificulta buscar cuál es el cuadrado, podemos meter 49 en la calculadora como raíz de 49 y eso nos va a dar el 7. Entonces ese valor que nos da lo expresamos al cuadrado. Ok, este primer término vemos que tienen todos una potencia cuadrada, por lo tanto se puede expresar así: el 4 sobre 3 multiplicado por a y toda esa expresión al cuadrado, y luego menos 7 a la 2. Luego identificamos quién es a y quién es b para poder aplicar la fórmula notable. En este caso el a es la primera expresión que está al cuadrado, 4 tercios de a, y el b sería la segunda expresión que está al cuadrado, considerando siempre solo las bases, no la potencia. Por lo tanto, del 7 al cuadrado, la base es el b y procedemos a aplicar la fórmula notable. A menos b, es decir, 4 tercios de a menos 7, y la otra expresión es la misma pero con un más en el medio. Por lo tanto, la factorización de 16 novenos a cuadrado menos 49 corresponde a esta expresión: 4 tercios a menos 7 y 4 tercios de a más 7. Bueno, esos fueron los 5 ejemplos que nos permiten aclarar un poco el método de la diferencia de cuadrados. Muchas gracias por su atención y espero que el video les haya sido de utilidad para desarrollar su guía de trabajo autónomo.